Buenas tardes, mi nombre es Cristel Lázaro y voy a hablar acerca de la tanatología, de qué es, para qué sirve, sus etapas que lleva y la primera persona que se interesó en esta disciplina. Bueno, primero que nada, ¿qué es la tanatología? Es una disciplina que aborda todo lo relacionado con la muerte, su proceso, el duelo y el dolor de una persona que está a punto de morir, y no nada más se enfoca en las personas que están como al borde de la muerte, sino que también de las personas que la rodean, como su familia. También aborda temas de cualquier tipo de pérdida. Hay diferentes tipos de pérdida. Una de ellas es pérdida relacional. Uno de sus ejemplos podría ser pérdida de separación, de divorcio, de algunas relaciones significativas para la persona, pérdidas de las capacidades, ya sea física o mental, como un accidente o la amputación de alguna extremidad, pérdidas de posesiones, de objetos de valor que hayan tenido un gran valor para nosotros, pérdidas evolutivas como es la vejez, el jubilamiento, la negación de querer envejecer. Pasa mucho con los adultos mayores cuando dicen que ya no sirven para nada. Bueno, la tanatología también puede ayudar a ese tipo de casos. Existe un duelo que se le llama patológico o crónico, como su nombre lo dice. Es esta parte cuando existe un duelo por alguna situación, pero que se extiende demasiado, se prolonga demasiado más de lo normal. Se dice que un duelo dura aproximadamente un año, pero este se vuelve largo y llega a afectar nuestra rutina, llega a afectar también nuestra relación con las demás personas, etcétera. Bueno, volviendo a la primer pionera que se interesó en este tema de la tanatología, que fue Elizabeth Kübler-Ross. Ella es una psiquiatra suiza con nacionalidad estadounidense. Elizabeth, cuando hacía su carrera de medicina, tuvo la oportunidad de ir a uno de los exterminios de los nazis en aquel entonces, y al ir a ese lugar se encontró en las paredes unas mariposas, lo cual esos dibujos le impactaron tanto, tuvieron un gran impacto en ella, le afectó mucho ver este tipo de dibujos, tanto así que hizo la mariposa un emblema de su trabajo. A partir de ese entonces fue cuando la doctora Elizabeth se dedicó a hacer como un nuevo renacimiento sobre la cultura de la muerte. Ella decía que la muerte era un renacimiento a un estado de vida superior. Es así como ella se dio la tarea de interesarse por este proceso por los que los humanos pasamos, y muchos estudios hoy en la actualidad se basan en las etapas que ella realizó, que ella desarrolló e investigó. Elizabeth fue una de las mujeres más influyentes del siglo XXI. También otro dato interesante de ella, de cómo empezó esto de la tanatología, fue que ella, cuando estaba haciendo su especialidad en un hospital en Chicago, ella le llamó la atención, le interesó ver cómo nadie le hacía caso a estas personas moribundas que estaban en una enfermedad terminal a punto de morirse. Nadie les hacía caso, no se preocupaban por ellas, no tenían ayuda psicológica en lo absoluto. Entonces ahí fue donde ella empezó con todo esto, se empezó a apoyar entre otras personas que convivían con esas personas para sacar información de cómo era este proceso, y ahí fue cuando ella sacó las 5 etapas por las que uno pasa antes de morir, que es la ira, negociación, depresión y aceptación. La primera tiene que ver con, bueno, como su nombre lo dice, negación. La persona enferma niega rotundamente que está enferma. También se le llama que pueden estar en un estado de shock, donde le pueden mostrar estudios, evidencias de que pues realmente está en esa situación terminal y ella no quiere aceptarlo, se niega por completo. La segunda etapa es la ira. Es cuando muy común que culpan a sus familiares, a sus amigos, a las personas que le rodean, a cualquiera,
la culpan de su estado, ¿no? De su estado de enfermedad. Se preguntan por qué a ellos. Ellos cuando están en esa etapa tienen sentimientos de ira y de envidia a cualquier persona que simbolice vida y energía, a alguien que no está en su situación. Y eso es muy importante porque a veces pasa mucho que las personas, los familiares, no entienden por qué se les está culpando a ellos cuando no tienen nada que ver. Entonces, ya entendiendo que es una etapa de la tanatología que entiende esta etapa de la ira, les puede servir mucho, les puede ayudar mucho. La tercera es la negociación. Tiene que ver con que las personas hacen exactamente un tipo de negociación, pero como con una fuerza superior, dependiendo de lo que cada quien crea. Hacen un tipo de negociación pidiendo que su tiempo en vida pues se extienda o que se retrase su muerte. La cuarta etapa es la depresión, en donde surgen estas preguntas que se hacen a sí mismos de para qué seguir, si ya no tiene sentido, si ya se van a morir. Se empiezan a concientizar más pues de que su muerte ya es segura y es irreversible. Pasan mucho tiempo solos y al desconectarse de los demás es difícil que ya tengan sentimientos como de cariño y amor. Elizabeth nos dice en esta etapa que es muy importante no intervenir las demás personas en querer alegrar a la persona enferma, ya que dice que es un proceso importante por el que se tiene que pasar. Y la última y la quinta etapa, que es la aceptación, en donde existe una gran comprensión de la situación en la que la persona próximamente está a nada de enfrentarse, que es la muerte. Existe mucha paz y mucha tranquilidad. No se explica exactamente cómo aparecen estos sentimientos de mucha tranquilidad y de paz, pero se existe en ese momento. Y también los sentimientos y el dolor pueden desaparecer. Se dice que esta última etapa ya sería el final contra la lucha de la muerte. Ya por último y por conclusión, ya vimos que la tanatología nos sirve de una forma que alguien nos acompañe de la mejor manera, que este proceso sea mejor. Y hablando en otro aspecto de sufrir pérdida o dolor o sufrimiento, también podemos estar acompañados. En lo personal, a mí me sirvió investigar sobre este tema porque aprendí que no debemos de ver la muerte como algo catastrófico, algo fatalista, ni algo al que le tengamos mucho miedo, porque ya vimos que en la quinta etapa se goza de mucha tranquilidad y de paz.